Tú vengas en esta noche, toques nuestras vidas, toques nuestras mentes, toques nuestros corazones. Y que nos dé, Señor, a cada uno de nosotros la oportunidad de acercarnos más a ti. Envía tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche, que nos asista, que ilumine nuestras mentes, que ilumine nuestros corazones, Señor, y que nos dé la gracia y que nos capacite para poder recibir de ti en esta noche, Señor, todo eso que tú quieres darnos. Gracias por tu presencia, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en esta noche, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Alabanzas a ti por siempre, Señor. Santo tú eres, Jesús. Bendito eres, Señor. Santo, santo, santo tú eres, Señor. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Con muchísima alegría queremos darle en este momento la formal bienvenida a esta noche con la cual nosotros cerramos este camino que Dios nos ha propuesto por 3 días a través de este retiro. No solamente para dar inicio a lo que es el Adviento que iniciamos el domingo pasado, sino también para que estos 3 días de retiro nos sirvan como preparación para el año jubilar que iniciamos el próximo martes, Día de la Inmaculada Concepción, que iniciamos el año de la misericordia que nos ha propuesto nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, a través del cual nosotros vamos a tener la oportunidad de poder profundizar, de poder vivir de una manera mucho más plena, mucho más enfática todo esto que tiene que ver con la misericordia. Vamos a tener la oportunidad de adentrarnos dentro de lo que es ese misterio, dentro de lo que es esa grandeza de la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Como sabemos, el tema de nuestro retiro este año es Navidad, rostro de la misericordia de Dios. Y cada uno de nosotros, tanto los que estamos aquí en la parroquia, como los que tienen la oportunidad de disfrutar de este retiro por televisión a través de Televida, hemos tenido la oportunidad de profundizar dentro de lo que es el significado y el alcance de la palabra misericordia. Yo estoy seguro de que todos nosotros hemos oído decenas de veces, cientos de veces, miles de veces la palabra misericordia. Pero también estoy prácticamente seguro, comenzando por mí, de que no hemos tenido una idea concreta, una idea completa sobre el alcance que tiene la palabra misericordia y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Misericordia es una palabra que viene del latín, que si buscamos su significado etimológico se divide en miserere, que significa miseria, limitaciones, cor, que viene de corazón, y el sufijo ia, que significa hacia los demás. O sea que cuando hablamos de misericordia estamos hablando de poner el corazón en la miseria o en las limitaciones de los demás. Vemos que es algo, una palabra con una profundidad enorme. No es tenerle pena a la gente, no es tenerle lástima a la gente, es poner el corazón en las limitaciones de los otros, tal cual como lo hace Dios con nosotros, que ni nos tiene pena ni nos tiene lástima, sino que pone su corazón en nuestra miseria y en nuestras limitaciones. El tema del primer día era: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y en esa noche se nos hablaba de la alegría que produce esa misericordia de Dios en los corazones que saben acogerla humildemente. Y se nos ponía el ejemplo de la Virgen, de María Santísima, que cantaba: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su esclava. Si nosotros nos vamos a la definición que decíamos de misericordia, es como si María hubiera dicho: se alegra mi espíritu porque ha tenido misericordia conmigo. Se alegra mi espíritu porque ha puesto su corazón en mis limitaciones y en mis debilidades. Se nos hablaba de esa alegría que no es ausencia de problemas, ni de dificultades, ni de contratiempos. René nos decía el lunes que alegría no tenía que ver con ausencia de nada de eso, sino que por encima de todo eso, a pesar de tener dificultades, nos podíamos sentir amados por Dios aún en medio de las dificultades. Cada quien, cada día, coge como que su frasecita, hay algo que es lo que le llama la atención, anota. El lunes yo lo resumiría en algo que me llamó mucho la atención. La verdadera alegría se encuentra en las cosas que conducen a la salvación. La verdadera alegría se encuentra en las cosas que conducen a la salvación. Eso me sirve a mí para hacer un chequeo, un test de ver dónde yo estoy poniendo y buscando mi alegría. El tema de anoche era: el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Dice Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y anoche se nos invitaba a llevar esa misericordia hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos, a que nosotros también nos preocupáramos y nos ocupáramos por poner nuestro corazón en las limitaciones y en las miserias y en las dificultades de los hermanos que nos rodean. El primer día a nosotros se nos habló, hubo una frase que me llamó mucho la atención, que no recuerdo si fue René o si fue Wendy, que decía que hay en ocasiones en que nosotros nos convertimos en el único evangelio que hay hermanos que pueden escuchar, porque por la razón que sea no tienen la facilidad de asistir a una iglesia, de ir a un grupo, de estar en una comunidad, por la razón que sea. Yo pienso que en esa misma línea, anoche se nos decía algo también parecido. En muchas ocasiones nosotros nos convertimos en la única forma en que Dios tiene de manifestar su misericordia a los hermanos. Entonces es importante que nosotros podamos de verdad asumir, interiorizar y profundizar en todo esto que a través de este retiro Dios a cada uno de nosotros quiere mostrarnos y enseñarnos. Y nos hablaban anoche de que para poder llevar esa misericordia lo podíamos hacer a través de las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Hoy tendremos la oportunidad de seguir a la escucha de ese mensaje que Dios ha querido darnos durante estos 3 días. Y el tema de esta noche es: su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Y esta noche el instrumento que Dios ha elegido para hablarnos a cada uno de nosotros es nuestro párroco, Monseñor Masalles, a quien quiero pedirle que pase por aquí un momentito para que todos juntos oremos por él. Y que oremos no solamente para que el Señor lo use, no nos cabe la menor duda de que así será. Además de pedirle al Señor que lo use, que le pidamos al Señor que nos dé a nosotros capacidad de escucha, capacidad de aceptación de lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros, no de lo que nosotros queremos escuchar, sino de lo que Él quiere decirnos a nosotros. Así que yo les invito a que en este momento todos juntos le pidamos al Señor por Monseñor y por nosotros, para que esta noche pueda dar frutos en cada uno de nosotros. Derrama
tan solo tu espíritu y tu amor. Señor Jesús, en este momento queremos poner en tus manos, Señor, a nuestro párroco, a Monseñor Masalles, Señor. Tú lo conoces, tú conoces su vida y tú lo has usado tantas veces, Señor, tanto en nuestra comunidad parroquial como en tu iglesia, como instrumento de tu misericordia. Queremos pedirte, Señor, que esta noche nuevamente lo utilices como tu instrumento para hablarnos al corazón, que sus palabras, Señor, sean tus palabras y que tus palabras, Señor, nos transformen a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer y gracias desde ya, Señor, por el mensaje que vas a darnos en esta noche. Bendito eres, Señor Jesús. Santo tú eres, Señor. Bendito eres, Señor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada más. Tan solo tu espíritu y tu amor. Bien, muy buenas noches, mis hermanos. Hace un año cerramos el año calendario, la iglesia, con una pequeña espina y con una gran tristeza. Después de 10 años trabajando en un código penal, después de 10 años trabajando y esmerado todo para hacer un código penal que era una joya, a última hora una triquiñuela hizo que se metiera una despenalización al aborto en algunas causales. Independientemente del contenido, lo importante era aquí las consecuencias. Cuando uno sabe lo que ocurre esto en otros países, solamente hay que ver lo que ha ocurrido en otros países cuando comienza por allí, lo que ocurre. Si uno estaba consciente de esto, se llenaba de tristeza. Y pasó un año de un montón, la iglesia tratando de, se sometió a un recurso de inconstitucionalidad, pidiendo que por favor se aceptara este recurso. Finalmente, hace una hora apenas, finalmente el Tribunal Constitucional ha acogido ese recurso y ahora ha vuelto para atrás todo. Y entonces damos gracias a Dios porque el aborto todavía sigue siendo todavía algo que está amarrado dentro de lo que la Constitución lo requiere. Y damos gracias a Dios por esto, porque estamos llegando hoy a una Navidad de una manera muy diferente de como llegamos el año pasado. Y para eso hay que dar muchas gracias al Señor, que ha tenido misericordia con todos los esfuerzos que ha hecho la iglesia y los creyentes para que esto ocurriese. Bien, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Nosotros necesitamos conocer de verdad quién es Dios, cómo piensa Dios. Yo no sé tú, a mí me encantaría dejar de estar pensando en las maneras y de imaginarme y de crearme fantasmas. Me encantaría desmontar todos mis falsos prejuicios y todo para poder conocer cómo piensa Dios, cómo siente Dios, cómo lo ve el Señor. Es una pena tremenda desconocer esto, desconocer quién es Dios, vivir la vida al margen y desconociendo toda la insondable riqueza de este Dios que se reveló de una manera muy clara, por ejemplo, por una de las veces a Moisés. En el capítulo 34 de Éxodo vemos nosotros cómo Dios pasó como en forma de humo, de nube, y se reveló a Moisés y le llamó y le dijo, y él se definió. Él dijo, Yahvé, Yahvé, misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta la 1000ª generación. Fíjense qué manera de expresarse. Es el tardo a la cólera. Nosotros que siempre estamos pensando que se enfogona de cualquier momento.
que cualquier cosa ofende a Dios. Él es paciente, lento a la cólera y rico en piedad y en misericordia. Y eso fue Moisés, que Moisés todavía no llegó a conocer mucho al Señor. De hecho, Moisés tenía miedo incluso de verlo cara a cara, de ver el rostro de Dios, el Penuel. Tenía miedo de ver la cara de Dios. Le tenía medio vergüenza, miedo. Imagínense, todos nosotros, si desconocemos quién es, le tendríamos miedo también al rostro de Dios. Él decía, Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob. Y Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Los judíos creían que si alguien miraba a Dios cara a cara, se moría, se desaparecía ahí mismo. Otro concepto equivocado. Otro concepto de que depende de cómo lo ve. Una persona enjuiciadora, una persona condenadora, siempre va a pensar que cuando vea a Dios, Dios va a ser igual de corazón pobre como lo es Él. Y siempre va a pensar que Dios va a actuar como actúa su pobre corazón, como por aquello de creer ladrón, que todos son de su condición. Y nosotros nos hemos hecho una imagen de Dios conforme a nuestro corazón muchas veces. Por eso te voy a decir, casi un poco provocándote, dime cómo es tu Dios y te diré cómo es tu corazón. Es importante esto. Y por eso hay mucha gente con prejuicios. Y los prejuicios no son contra Dios. Dios es otro más, con lo cual la persona muchas veces se arma de prejuicios. Y eso no es así, de que quien veía a Dios se moría. Los sabios de Israel deseaban ver el rostro de Dios. El rostro de Dios aparece en una gran cantidad de proverbios, de salmos y de cantidad de libros de los sapienciales, de los llenos de sabiduría. Por ejemplo, está el Salmo 27 que dice: escucha, Yahvé, mi voz que clama, tenme piedad, respóndeme. Dios dice de ti mi corazón, busca su rostro. Sí, Yahvé, tu rostro busco, no me ocultes tu rostro. El salmista quiere verlo cara a cara. No tiene miedo a Dios. Dios ha ido manifestando con su misericordia de generación en generación y no le tienen miedo. Quieren ver el rostro de Dios. Y es una pregunta que te hago: ¿alguna vez se te ha ocurrido desear ver a Dios cara a cara? Ver su rostro. Ver su rostro quiere decir estar en su presencia. Ver su rostro es ponerte al desnudo delante de Dios, tal como tú eres, para que te vea y tú lo veas. Es como la intimidad. Solamente se conoce la intimidad cuando se quitan todos los ropajes que impiden que el amor se manifieste en plenitud. También Dios y el hombre necesitan quitarse sus vestiduras, porque solamente así puede haber una verdadera intimidad con el Señor. Dice el Salmo 42 de una manera tan hermosa: como jadea la sierva tras las corrientes de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios. Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Es una especie de exclamación. Los salmistas desean ver el rostro, desean estar en su presencia. Muchos de nosotros le tenemos miedo a Dios porque creemos que nos va a tratar, vuelvo y digo, como nosotros tratamos a los demás. Y qué bello el salmo, el conocidísimo salmo que vamos a decir y que todos en la liturgia hemos dicho alguna vez, y que en este Adviento toca el 20 de diciembre, el cuarto domingo de Adviento. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Eso lo hemos dicho muchas veces. Que brille tu rostro, que resplandezca tu rostro y nos salve. Si Dios se revela, vendrá la salvación. Si Dios nos mira, vendrá la salvación. No vendrá la condenación, no vendrá la perdición, no moriremos, viviremos. Que brille tu rostro y nos salve. Y qué bellas las palabras entrañables del sufriente Job. Job, que sufría, que pasó las 1001, y después de tanto sufrimiento seguía confiando en el Señor. De hecho, Job nos enseña a nosotros cómo atravesar nuestras penurias. Él pasó las suyas,
pero su actitud nos enseña a nosotros a cómo atravesar las nuestras, cómo atravesar nuestras dificultades, cómo caminar en medio de los problemas confiando en Dios siempre, como lo hizo Job. Miren qué palabra más bella de un Job que le ha pasado de todo. Se le han muerto los hijos, le robaron los camellos, le llevaron todo. Parece que vive en Santo Domingo. Se metieron en su casa y le llevaron todo, hasta el celular, al pobre Job. Y ahí dice Job: yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar me alzará junto a él, y con mi propia carne veré a Dios. Sí, yo mismo le veré, y mis ojos mirarán su rostro. Oiga eso. Ese lo está hablando un hombre que está pasando la de Caín, y eso que era Job. Y sin embargo él dice: y yo veré su rostro. Yo confío en él. ¿Cuántos de nosotros a mitad de camino ya, Señor? Vamos. Es más, yo no creo en Dios porque tantas cosas que me pasan, imposible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que todas esas cosas me pasen y que yo pueda seguir creyendo en Dios? Qué pobreza, qué malcriados somos nosotros muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros no hemos descubierto que el rostro de Dios brilló en todo su esplendor? Su santidad del Papa Francisco nos está invitando a nosotros con la bula Misericordiae Vultus, nos está invitando, rostro de misericordia, nos está invitando a entrar en el año jubilar de la misericordia. Y esa bula comienza con la frase: Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Así es la primera frase con la que comienza Francisco a darnos confianza, a entrar en este año sabiendo que el Padre, que por tanto tiempo manifestó la misericordia, ahora tiene rostro, ahora tiene cara, ahora su rostro ha brillado. Y Dios nos muestra su rostro divino a través de Cristo Jesús. Qué belleza esto. La presencia de Jesús es la causa de alegría del mundo. Eso lo dijo René en su primera conferencia. Y también necesitamos reconocer las grandezas y las maravillas que Dios ha hecho al acercarse, que en cada Navidad lo celebramos, como lo dijo Leonor. Necesitamos encontrar en esto la misericordia plena del Padre. Dios que nos ama, Dios que aún en nuestras penurias, en lugar de condenarnos y en lugar de creer que es Él que nos ha echado todas esas cosas, saber que es un Dios que nos está tendiendo la mano. Saber que cuando la humanidad ha estado hundida en el pecado, en Cristo Dios le ha tendido la mano al pecador para invitarlo a salirse del fango del pecado. No estamos llamados para vivir revolcándonos como puercos en el fango. Ese no es nuestro destino. A veces no sabemos cómo salir. Hay veces que le cogemos gustico al fango, como el puerco. Saque al puerco del fango, límpelo, cepíllele los dientes, póngale perfume, póngale esta corbata y ahí vuelve otra vez. Cuando el puerco vuelve al fango, es como el pecador que todavía no le ha salido el pecado de dentro, y por un momento puede decir: me confesé, ya fui, y ahí va otra vez. Cristo Jesús quiere una obra definitiva en nosotros de misericordia. Él quiere hacer esa obra, y por eso todo el que quiera ver el rostro de Dios, yo no sé quién quiere ver el rostro de Dios, pero le voy a decir unas cuantas condiciones. Para descubrir el rostro del Padre hace falta primero ser humilde. Ser humilde. Y segundo, tener un corazón limpio. Cuando Jesús predicaba y le predicó al pueblo, veía cómo cuando estaba predicando, los que sabían mucho de las escrituras, que estaban con bucles y que eran los expertos con filacterias listos para escucharlo, no le entendían nada. Decían: ¿y qué está hablando eso? Y sin embargo, por otro lado, los pobres, los sencillos, los humildes, los desheredados, los que nadie atendía, esos estaban felices. Un auditorio dividido. Los sencillos estaban gozando con el mensaje de Cristo.
Los que confiaban en su propia sabiduría y en su propia fuerza estaban confundidos, molestos. Después de tantos años de estudio, me va a decir ahora que eres tú, no yo. No es lo que yo he logrado. Después de tanto que yo he conseguido mi puesto aquí en el templo, me vas a decir que eres tú y tu gracia y tu misericordia. Y aquellos que tanto la necesitaban, brincaron de alegría al descubrir que el mensaje de Cristo estaba destinado a los humildes. Por lo tanto, quien quiera escuchar el mensaje de Cristo debe y tiene que hacerse humilde. Jesús, cuando escuchó y vio este auditorio dividido, él dice la palabra en el capítulo 10 de Lucas, que levantó los ojos al cielo y exclamó y dijo, lleno del Espíritu Santo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues así te ha parecido bien. Así le pareció bien Dios. El mensaje de Jesucristo, para que tiene un corazón orgulloso, le parece que lo que está diciendo Jesucristo es chino, japonés, cualquier cosa. No tiene que ver con su vida. No le da esperanza. ¿Qué esperanza le puede dar al que no está esperando nada? ¿Qué esperanza puede tener el que está confiando en lo que tiene ya? Hay de los que están hartos, dice Jesús, de los que están cansados, llenos de sí, llenos de sus cosas, llenos de sus seguridades. ¿Qué puede tener? ¿Qué puede esperar? Cuando oye a Jesucristo diciendo, hablando de la salvación, dice, yo no necesito la salvación, yo estoy salvo ya. Yo tengo todo lo necesario, a mí no me falta nada. Quien tiene un corazón así no puede recibir el mensaje de salvación porque no entiende lo que verdaderamente necesita. Sin embargo, los pobres, los sencillos, sí. Y así le pareció bien a Dios. Así que si tú quieres ver el rostro de Dios, que es en Jesucristo el rostro del Padre, y descubrir en Él al Señor, tenemos todos que poner un corazón humilde, humillarnos en su presencia, humillarnos delante de su rostro. Dichosos, dice Jesucristo, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jesucristo sabe lo que está diciendo. No se ve con los ojos, se ve con el corazón. Y un corazón sucio no ve. Un corazón sucio está ciego. Un corazón que está ciego no es capaz de percibir al Salvador. Y por esto Jesucristo entiende que para ver a Dios hay que limpiar ese corazón. Para ver a Dios, para poder reconocerlo. Felipe le pregunta, el apóstol Felipe en la última cena, pero muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre, que todo el mundo quería ver. Todo el mundo quería ver y viendo a Jesús todavía no veía, no descubría el rostro de Dios. Y entonces Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Jesús, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ver al Padre ahora tiene un puente. Jesús mismo dijo, nadie va al Padre si no es a través de mí. Y por esto, qué alegría es que ahora el rostro del Padre tiene visibilidad para nosotros. Y es en la persona de Cristo. Jesús es la encarnación de la misericordia. Jesús es la encarnación de la misericordia de Dios. Y por eso a Dios nadie lo había visto. Nadie había visto a Dios hasta que vino Jesucristo. E hizo grandes obras, e hizo grandes enseñanzas, y el pueblo humilde descubrió allí a Dios. Allí fue que se vio a Dios. Los pastores, cuando se les anunció que había nacido el Salvador, fueron a adorarlo, humildes. No hacía falta que se les predicara, no hacía falta signos. A los pobres no hay que darles signos, ellos creen, ellos confían, no tienen de nadie más de donde agarrarse. Nosotros muchas veces podemos tener muchas cosas de que agarrarnos y hasta que no soltemos la última no podemos ver a Dios.
Yo no estoy aquí proponiendo que nos desnudemos y que vaciemos nuestras cuentas de bancos ni nada por el estilo, pero sí una actitud completamente diferente ante lo que vivimos y ante lo que somos. Dios, en misericordia divina, es la voluntad de acercarse al hombre para salvar. ¿Oyeron? Misericordia es la voluntad divina de acercarse al hombre para salvar. Y eso es Navidad. Navidad es exactamente esto. Dios se acerca de una manera definitivamente al ser humano para salvarlo. La Navidad es misericordia porque la Navidad es cercanía. Porque la Navidad es un Emmanuel, un Dios que está con nosotros. Y solamente podrá cantar Navidad, solamente podrá vivir y celebrar Navidad aquel que descubre en el recién nacido al Dios que se acerca, al Dios que se hace cercano y produce en mí la auténtica, la verdadera, la única alegría que no se sale del corazón del hombre. Por eso, ante tanta diversión que se avecina, lo he dicho muchas veces, dicen que la República Dominicana es un pueblo alegre. Y digo, no es un pueblo alegre nada. Es un pueblo muy divertido. Un pueblo que se divierte. Y no es lo mismo diversión que alegría. Alegría es cercanía de Dios, es amistad con Dios. Y el que tiene a Dios cercano tiene una alegría que no se eleva nunca, porque Dios no se eleva nunca. Ahora el que se divierte desde que se acaba la fiesta, ahí se acabó la alegría, esa supuesta alegría. Nuestro pueblo es un pueblo muy divertido. Arma una pachanga de cualquier cosa. De hecho, vean, dentro de poco, gente que va a decir, no puedo el 10 porque tengo una fiesta, no puedo el 11 porque tengo una cena, no puedo el 12 porque tengo tal cosa. Una pachanga de ahí hasta el 31. Diversión. Diversión que puede muchas veces distraernos de hacer la experiencia de la verdadera alegría. La alegría es que Dios ha tenido misericordia de su pueblo y se ha acercado a él. Y quien no ha caído en cuenta de esto es porque estaba en la pachanga. Así que deje un poco de vez en cuando a la pachanga, vaya al pesebre y descubra una alegría que no se le va al corazón del ser humano. Por eso hay más alegría, hay una alegría enorme. Es una bella alegría cuando uno es capaz de dar. Y eso lo saben sobre todo mucho los corazones de las mamás, que de una manera particular saben dar. Saben coger el pedazo de carne que tiene más nervio. Saben sacrificarse. Las mamás saben lo que es coger el pedazo más pequeño, el peor, y si no hay, el que simulan que comieron ya. La madre, y además en ello una gran alegría. Muchos varoncitos no entienden esa alegría, porque son los primeros que les sirven el pedazo grandote allí, y siempre de egoístas comiendo y comiendo, y no se dan cuenta y no descubren la alegría a veces que hay en el negarse, en el hacer que el otro coma, en hacer que el otro tenga. Por aquellas palabras de Jesús que dice, hay más alegría en dar que en recibir. Y no estoy hablando de boxeo aquí. Estoy hablando de dar en el corazón. Jesús dice a los suyos, vayan y aprendan frente a los fariseos. A los fariseos les encantaba la justicia, la ley. ¿Se acuerdan? Esa mujer ha sido encontrada en flagrante adulterio y la ley de Moisés nos dice apedrearla. ¿Qué dice? Todo con la piedra en la mano, listo para apedrearla. Listos para dejarse llevar por una ley como excusa para no amar. Y Jesús dice, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. La Virgen María canta la misericordia de Dios en generación y en generación, y su encarnación, su inserción y su manifestación nos ayuda para los pecadores, nos ayuda a experimentar alegría si reconocemos que tenemos necesidad de Él. Hay mucha gente ciega
que no se da cuenta de la profunda necesidad que tiene de Dios. Hay mucha gente que vive tan llena de cosas que no tiene al autor de las cosas. Hay gente que vive en las criaturas, olvidándose del Creador, olvidando saber a quién es que tiene que dar gracias. La justicia es más fácil. La justicia nos permite tener reglas fijas. Si cometió adulterio, apedréenla. Si pasó esto, mátenlo. Si pasó esto, que no coma por 7 días y vuelva otra vez. Y se acabó. Y así las reglas son fáciles. Está en el catálogo y se acabó. Y podemos tener el peligro de hacer del cristianismo también un catálogo de reglas. La iglesia ha tenido muchas veces la tentación de entrar en reglas y no descubrir la fuerza de la misericordia. Y el Papa Francisco nos lo está recordando constantemente. El Papa Francisco nos está recordando constantemente que si nos quedamos en los cánones de la justicia, vamos a perder la bellísima aventura de experimentar el verdadero amor, que se sale de las reglas y da mucho más, cuando es en Dios que sabemos hacerlo. No he venido a juzgar al mundo, he venido para salvar al mundo, dice Juan 12:47. Yo no vine a juzgar, esto es fácil. Si es para juzgar, nos manda un catálogo, nos manda un código penal y ahí está. Menos mal que no cayó este último. Pero el código penal y se acabó, aplíquelo bien y listo. Pero no es así. Cada caso es cada caso. Es tan fácil aplicarle la regla a todo el mundo, pero el corazón de la uyama la conoce el cuchillo. Cada experiencia es diferente. Y cada persona es profundamente amada por Dios. Y cada persona es profundamente entendida por Dios. Aunque las reglas no te entiendan, aunque los cánones no te entiendan, aunque tus jefes no te entiendan, aunque tus pastores no te entendieran, Dios sí te entiende y te ama así, y sabe qué es lo que está pasando en ti, sabe por qué tú no entiendes esa regla, sabe las emociones que hay dentro de ti. Y esa es la mejor experiencia, que nos ayuda después a entrar suavemente en las reglas, sin conflicto. Porque las reglas son buenas, pero cuando yo estoy enfermo, las reglas hay que saltarlas. Él no ha venido a curar, Él no vino para los justos, Él vino para los pecadores, para los que están enfermos, no para los que están sanos. Él vino a curarlos. Y Él no vino a abolir la ley, Él vino a que se le dé cumplimiento. Pero la gente está enferma y la gente está enferma y necesita ser curada. Cuando yo no acepto reglas, hay una enfermedad, pero no es grave, digo, una enfermedad, hay un problema en mí. Cuando las reglas para mí son difíciles, hay algo que hay que curar antes. Y por eso Jesús, ante la ley de apedrear a esa mujer, la curó con misericordia. Y ella volvió a la ley, a vivirla con alegría. Y en adelante no peques más. ¿Cómo se cura a un adúltero? Entrando a la pedrada. ¿Cómo se cura a un ladrón? Cortándole las manos. Es así como vamos a curar a la gente. Es así como vamos a evitar. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. El juicio no transforma. El juicio a veces acrecienta el conflicto. Y la misericordia sí transforma. Yo recuerdo una vez, estaba de viaje. Yo estaba viviendo en Roma y en una de las veces que fui a Barcelona a visitar a mi familia, recuerdo que me monté en el avión para volver a Roma a seguir los estudios. Estaba vestido de civil, con camisa corta, era verano. Sentado tranquilamente allí, se me sentó un italiano al lado. Comenzamos a hablar. Y el italiano comenzó, ¿y usted de dónde es? Yo, de Santo Domingo. Ah, Santo Domingo, mucho caliente, mucho caliente. Sí, estaba como, es más, estaba como, no sé en qué estaba, pero estaba en una actitud que todo el mundo estaba llamando la atención de todo el mundo. Y yo, sí. Y comenzó, yo he ido a Santo Domingo varias veces, y comenzó a contarme todas las veces que fue a Santo Domingo. Y comenzó a hablarme
de todas las barbaridades que hizo en Santo Domingo, de todas las mujeres que se tiró en Santo Domingo, de todas las cosas, y yo oyéndolo, y todo el mundo volteándose así, mirando quién es el que está hablando, y yo ahí oyéndolo así. Y él sigue allí, y se tiró 5 minutos, 10 minutos confesándose, ahí va, ahí va, ahí va. Y yo allí oyéndolo, y entonces el avión despega, y sigue el hombre con su letanía de logros en Santo Domingo, de caliente, caliente. Después, en el camino dice, ¿y qué usted va a hacer a Roma? Y yo para tratar de evadir y no meterle un problema, yo voy a estudiar. Y él sigue todavía, él se está metiendo en lío, sigue preguntando, ¿y qué está estudiando? Yo, bueno, estoy estudiando teología. Pues mira, yo, me dio un italiano, ¿tú no serás? Yo. Pero no entiendo. Yo, ¿qué no entiendes? Tú no me has juzgado. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que has hecho, pero tampoco te voy a juzgar. Se quedó. Pero tú me has estado escuchando. Y sí, claro, yo te he escuchado todo. Y yo creo que yo decía, y todo el mundo aquí en el avión le ha escuchado todo. Y comenzó, cambió el discurso. Y él dijo que a los 18 años él estuvo a punto de hacerse cisterciense, monje cisterciense. Y a los 19 años, cuando se confesó, él tenía 26. Cuando se confesó, una de las veces que se confesó, el sacerdote lo maltrató, le dio una paliza moral, de manera tal que ese hombre se levantó, se fue a la iglesia, a la puerta, y desde allí cuando se fue, escupió la iglesia. La escupió y aseguró que nunca más iba a tocar una iglesia y se fue. Habían pasado 7 años. ¿Dónde cayó? Al lado de un cura en un avión. Y allí sorprendido. Y cuando yo escuché eso, le pedí perdón. Le pedí perdón con las lágrimas en los ojos por ese sacerdote. Le expliqué que muchas veces los sacerdotes tienen frustraciones, problemas. Son seres humanos. Y entonces comencé a hablarle. Este muchacho se quedó boquiabierto, preguntándome dónde trabajaba, qué hacía. Yo le dije que iba a un pueblo cerca de Roma a celebrar la misa una vez al mes, el primer domingo de mes. Y ya, allí nos despedimos, me dio un abrazo, se fue, nos fuimos. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando voy a esa primera misa y estoy allí, llego que no me he dado cuenta todavía, voy en el nombre del Padre, le dije, ahí está sentado, con una sonrisa así. Yo, en nombre del Padre, del Hijo, fue una alegría. No se separó nunca más de ese grupo y continuó. Lo que no pudo el juicio, la misericordia lo alcanzó. Y eso es lo que transforma. Necesitamos ser entendidos, comprendidos. Necesitamos no ir a tratar de explicar. No, yo tenía razón, tú tenías razón, no era yo que tenía. ¿Qué importa? Por eso es que muchos matrimonios fracasan, porque no es cuestión de quién tenga la razón. Cuánto error en todo esto, cuánto error en la religión. Si nosotros no escuchamos, si nosotros no acogemos. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia quizá? Porque no nos ha entendido algunos de nosotros, que en alguna fiesta le ensartamos nuestras reglas y no le damos a entender la misericordia. En lugar de un buen código de reglas de conducta, muchas veces lo que la gente necesita es un buen testimonio que les cuente cómo ha sido la experiencia de su vida con el Señor. Por eso estaré siempre convencido de que la misericordia del Señor siempre será muy superior. Miren al Maestro, a Jesús. Óigame, Jesús se puso a sentarse con los pecadores. Estaba prohibido, ¿qué importa? Él vino a los enfermos y se metió. Es como que tú le digas a un médico, no toques al enfermo, pero si yo vine a curarlo. Jesús ha venido a eso, ha venido para los pecadores y se sentó con ellos.
¿Y los demás por qué comen? ¿Por qué tu maestro come con pecadores, publicanos? ¿Por qué? ¿Por qué acoge a los leprosos? ¿Por qué bendice a las prostitutas? ¿Por qué acoge a aquellos que nosotros hemos rechazado? Porque Él necesita ir a cada corazón. Porque Jesús se hace cercano, acoge, añoña, restaura, devuelve la dignidad y los levanta después de esto del fango del pecado. Porque Jesús no quiere dejar a la persona igual. La misericordia de Dios consiste en que Él se acercó no para venir a compartir mi miseria, sino para sacarme de ella. Esa es la bendición de la misericordia que ha tenido Dios. Pero no vino desde allá a decir, ¡hey! ¡Salgan de ahí! Se metió allí, comió con ellos, como el Papa Francisco, que uno lo ve comiendo con los obreros allá y lo están mirando como diciendo, ¿y qué fue? Están sorprendidos. En el Vaticano se sorprende cuando Francisco se sienta a comer con unos, se sienta a estar con otros. ¿Y qué es lo que hace? Sorprende como sorprende Dios. El Mesías, que tenía que venir a ponerse en el podium para poder explicar su lección, lo que hizo fue acercarse a los que lo necesitaban. Qué lógica tan bárbara. Pero cómo se nos salta a nosotros eso. Y cómo nos unimos muchas veces al coro de los fariseos a señalar. A señalar. Entonces, recibir misericordia para transmitir esa misericordia. Sean compasivos, dice el Señor. Lucas 6. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el alta de sus vestidos, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Y quien logre practicar la misericordia, dichoso, dichoso. Quien logre entender esto, llegó al clic del cristianismo. Quien logre entender esto, llegó a la médula dorsal de lo que sostiene la ley y los profetas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es aprender a ser prójimo del otro. Toma nota de esto. Aprender a ser prójimo de los demás. ¿Cómo? Practicando la misericordia. Para decir esto, es interesante la parábola del buen samaritano, que yo no me voy a poner a leerla, ustedes la conocen. En la parábola del samaritano, apalearon a uno, lo dejaron en el camino, un sacerdote vino, dio un ruedo, dos levitas vinieron, dieron ruedo, y un samaritano, el que menos era digno, fue el que tuvo compasión. Y cuando termina la parábola, ¿qué dice Jesús? ¿Quién de ellos fue el prójimo? Y dice el fariseo, el que practicó la misericordia. Dice, haz tú lo mismo. Esa parábola es una bofetada para nuestra rigidez moral y espiritual. Esa parábola es una invitación a descubrir en qué invertir verdaderamente el tiempo. En lugar de estar en no haré esto, no haré aquello, no tengo que hacer esto, en lugar de esto, haz aquello en positivo. Aprender a demostrar el Evangelio no por lo que tú no haces. Aprender a demostrar en el Evangelio por lo que Dios hace a través de ti. Eso es lo que nosotros hemos venido aquí a recibir en la Navidad. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él ha tenido misericordia y yo no puedo hacer otra cosa que cantar sus misericordias, como lo hace María. ¿Quién quiere practicar misericordia? Porque aquí viene un punto importante. No va a pedir que levanten las manos, porque todo el mundo quisiera, le gustaría, suena bien. Además, es políticamente incorrecto que alguien no levante la mano. Si pido la pregunta, todo el mundo va a levantar la mano. Pero la pregunta es al corazón. ¿Quién quiere de verdad convertirse en un corazón misericordioso? Y uno dice, yo quiero. Mira a tu enemigo. Ah, no tanto. Mira aquel que te hace daño. Oh, no. Espérate, vamos a hablar, vamos a negociar.
Y nosotros, nuestra misericordia muchas veces acaba donde comienzan nuestras heridas y donde comienza nuestra comodidad, que comienza a querer ser sacudida y no queremos salir de ella. Es más fácil meterse en el ruedo. Ser cristiano es arremangarse la camisa y a trabajar en la misericordia. Y para eso, como a veces, ay hombre, me voy a poner aquí a criticar a los cristianos. No, ustedes que no hacen nada, no hacemos nada. No, ustedes que no dicen nada, no decimos nada. O tú dices algo, no entendí. Es tan fácil sentarse a criticar. Óigame, en las peleas de boxeo los que más saben son los que están afuera. Dale, duro, mátalo, tumba. Y el que está adentro, que está fajado ahí. Es tan fácil desde fuera juzgar la religión. Es tan fácil. Y siempre con los mismos argumentos. Pedófilos. Los sacerdotes pedófilos no sirven, no tienen derecho a hablar. No, porque las cruzadas, no, porque la Inquisición, no, porque... Y sacamos todos los temas. Y el problema está aquí ahora. Si tú quieres ser misericordioso, olvidándote de todos los demás. Si tú quieres ser misericordioso. Si no, entonces estamos aquí perdiendo tiempo. Pero aquí hemos venido porque su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Y nosotros estamos invitados a experimentar esa misericordia. Buen samaritano. Aquí de moda está que cuando alguien tiene un accidente, los primeros que llegan, ¿quiénes son? Los ladrones. Se le llevan la camisa, se le llevan la cartera, todo, y después llegará a lo mejor el 911, después llegará el 912 y después el 913, pero primero el 910 son los ladrones. O el caso patético del que se cayó en helicóptero, que aparecía la foto donde lo estaban ayudando, él así, lo estaban ayudando, pero otro lo estaba ayudando y con la mano en el bolsillo, y lo captaron cuando estaba ayudándolo de buen samaritano. Es triste. Tenemos que aprender a entender la misericordia, ejercitarnos en esto. La visita de Jesús es misericordia. Por la entrañable, dice Benedictus de Zacarías, por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. María es el personaje central en esta reflexión. Ella es la que canta la misericordia. Ella es a la que el ángel miró. María es la madre de la misericordia. María, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. ¿Por qué? Porque su sí abre una perspectiva nueva a la historia de la salvación. Desde que ella dijo sí, la salvación se realiza en el mundo. Desde que ella dice sí, la misericordia de Dios y el rostro de Dios se hace ver en el mundo. Ella con su sí conoce el misterio profundo del Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado en la presencia de la misericordia hecha carne. Dice la Dive sin misericordia de Juan Pablo II, dice: nadie ha experimentado como la madre del crucificado el misterio de la cruz, el pasmoso encuentro de la trascendente justicia divina con el amor. Oigan, el beso dado por la misericordia a la justicia. Nadie como ella, María, ha acogido de corazón este misterio, aquella dimensión verdaderamente divina de la redención llevada a efecto en el Calvario mediante la muerte de su Hijo, junto con el sacrificio de su corazón de madre, junto con su fiat definitivo. Fueron dos los que se sacrificaron allí, Jesús y María. Su corazón de madre lo entregó. Y en ese sentido la llamamos nosotros madre de la divina misericordia, porque el amor de madre y el amor de Dios allí caminan juntos. Nada se parece más al amor de Dios que el amor de una madre. A mí me llamó la atención, véanlo, búsquenlo en YouTube. No sé si lo han visto, pero el bellísimo video en donde una serpiente se mete en la madriguera de una coneja. Se mete donde los conejos y una coneja se vuelve una fiera y esa coneja saca fuera
pelea con ella con lo que pobremente puede, porque si la ven, ella no que tiene grandes recursos. Pero esa coneja sacó a esa serpiente de allí. Véanla, búsquenla en YouTube. Es impresionante esa lucha de esa mamá coneja defendiendo a sus crías a capa y espada, que recibe una mordida y da un brinco y sigue para adelante todavía. No le importa. Esa coneja estaba para defender a sus hijos y estaba dispuesta a morir, a sacar todo de allí. Y si eso lo hace un animalito como un conejo, ¿qué no hará un Dios? Que no se dejó solamente morder de una serpiente, sino que se dejó crucificar en la cruz. Se dejó morder por el pecado de nuestro egoísmo, que lo clavó en la cruz para que no siguiera abrazando el mundo. Es así. Y por esto, las palabras del Magnífica son hermosas y son ratificadas con su sí. Hágase. Misericordia que se extiende de generación en generación. Es una alegría saber que cuando dice de generación en generación, ahí estábamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Y dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¡Qué belleza! Saber que formamos parte de su espíritu profético que anuncia que ella iba a estar caminando junto a su hijo en la historia de la salvación y nosotros íbamos a ser los bienaventurados que reconocíamos en María a la Madre de la Misericordia. Esta Navidad es muy maternal. Esta Navidad canta María y canta lo que Dios es capaz de hacer en una mujer, en una criatura. A pesar de la tecnología, estamos en a punto de comenzar, estamos en 2016 a nivel de litúrgico, 2016. Y a pesar de los adelantos, a pesar de la tecnología, a pesar de toda la informática, sigue siendo realidades extraordinariamente misteriosas el vacío en el corazón del hombre, la muerte, el dolor, los males, las injusticias, las guerras. ¿Por qué hay que morir? ¿Qué pasa? Siguen siendo las mismas inquietudes de nuestro famoso filósofo griego del siglo IV al VI antes de Cristo. Las mismas inquietudes. Y por esto entendemos que la misma respuesta es la de aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre, Jesucristo. Jesucristo, que es el capaz de llenar toda expectativa del ser humano. Y por eso tenemos nosotros que aprender a tener vivo un recuerdo, aprender a no perder la memoria. ¿Saben cómo podemos vivir la esperanza? Podemos vivir la esperanza aprendiendo a mirar el pasado, viendo lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos de nosotros estamos mirando solamente el futuro? Más, y no estamos pensando en todo lo que ha pasado en nuestra vida? Y nos perdemos de vista. Cuando uno pierde la memoria, se vuelve sombrío, pesimista, se vuelve inseguro. Una vez había en un ancianato, era chocante ver cómo en medio del ambiente triste del ancianato había una viejita que siempre estaba sonriente y llamaba la atención porque su sonrisa era chocante frente al ambiente triste de los demás que iban viviendo su ancianidad con una cierta tristeza y abandono de los familiares. Pero esa viejita siempre sonriente. Finalmente le preguntaron ya doña, mire, queremos que nos explique cuál es el secreto que usted tiene. ¿Cómo es posible que usted esté tan feliz aquí? Además, viendo a todo el mundo cómo está y usted conserva esta alegría, ¿cómo lo hace? Y ella dijo, es que ustedes no saben, yo tengo un secretito. Díganos cuál es. Yo tengo un cuaderno de las bendiciones. ¿Qué? Sí. Cada vez que Dios me da una bendición, cada vez que recibo una bendición, yo de una vez la anoto en el cuadernito, porque yo tengo mala memoria. Entonces, pasa el tiempo y cuando Dios me da otra bendición, allí va y la anoto en el cuadernito. Y hay días en que estoy triste y lo único que tengo que hacer es abrir mi cuadernito y comenzar a ver las cosas que pasaron y me lleno de alegría otra vez.
recordando todas las bendiciones que yo he recibido, porque si no las anoto, se me olvida. Y nosotros también, como esa viejita, o como los viejitos, muchas veces nos olvidamos las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida. Perdemos la memoria, nos volvemos sombríos, vemos el futuro sin esperanza. Pero cuando alguien es capaz de ver el pasado y ve lo que Dios ha hecho, y dice, si Dios ha hecho tantas cosas, seguirá haciéndolas. Esa es la manera de ensanchar la esperanza. El pueblo de Israel celebraba fiestas, celebraba su memoria histórica, celebraba el día en que atravesó el Mar Rojo en el desierto, celebraba el día que pasó en el desierto y estuvo bajo las tiendas, celebraba cuando Moisés golpeó la roca, celebraba todos los hechos estaban escritos. El Éxodo era el cuaderno de las bendiciones, y allí se acordaba el pueblo de Israel todas las cosas que Dios había hecho. Se escapó del faraón, siguieron por él, cayó maná del cielo, y cada cosa de estas era una ocasión para una fiesta, y hacían fiesta recordando. Y eso es lo que ha mantenido un pueblo como el de Israel y la fe de Israel todavía después de tantos y tantos siglos. La iglesia también tiene sus fiestas, y esas fiestas le permiten a la iglesia también, después de 2000 y pico de años, a pesar de los atrabancos y a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestra torpeza, nosotros vamos a pensar en las bendiciones. Pensamos en Pentecostés, pensamos en cuando Jesús murió, pensamos en cuando Jesús nació, pensamos en cuando Jesús, cuando fue bautizado, y hacemos fiesta. Tenemos la fiesta de la transfiguración del Señor, y tenemos la fiesta de esto, y la fiesta de aquello, y la fiesta de Pentecostés, y para colmo también celebramos a los seguidores, la fiesta de San Pedro, la fiesta de San Pablo, y la fiesta de todos los fieles que de generación en generación han conocido la misericordia del Señor. Y celebramos todo. Eso fue una cosa que me chocó cuando yo me acerqué del protestantismo. Ustedes no se dan cuenta porque ustedes están celebrando siempre. Y aunque se cansen de celebrar, no se cansen, por favor, sigan celebrando. Porque para mí fue chocante cuando llegué de allá. Allá no se celebra ni Navidad, no se celebra Pentecostés, no hay fiesta. Todo es una reunión en donde hay muy buena edificación en la fe, en cuanto a leer la palabra en la Biblia y nada más. Cuando yo volví fue cuando me di cuenta de la riqueza de las fiestas, porque alimentan la memoria histórica de lo que Dios hizo en su iglesia, de lo que Dios hizo en su pueblo. Pero ahora le voy a recomendar una cosa importante. ¿Saben lo que yo tengo también? Un secretito. Yo tengo, así como el calendario litúrgico es el que celebra las obras, lo que ha pasado. El calendario litúrgico comienza con Adviento. Estamos en Adviento recordando cuando el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Después celebraremos la Navidad recordando que Jesús nació en Belén. Después que Jesús se manifestó al mundo, después que Jesús fueron a adorar los reyes de Oriente. Después celebraremos que se bautizó, después celebraremos muchas otras cosas más, y después llegaremos al Jueves Santo, que celebró la Eucaristía, instituyó la Eucaristía. Después el viernes, que murió en la cruz, celebraremos el domingo que resucitó, y después a los 50 días celebraremos antes la ascensión, y después a los 50 días fiestas. El año litúrgico está lleno de fiestas. Pero ¿saben lo que pasa? Que muchos de ustedes y muchos de nosotros podemos decir, ¿y en mí qué es esa fiesta? Ok, San Pedro. ¿Y? Porque has perdido tu memoria histórica. Yo lo que hago es que yo tengo mi propio calendario litúrgico de las cosas que Dios ha hecho en mí. Ustedes no saben. Levanten la mano. ¿Quién sabe la fecha en que fue bautizado? Levanten la mano. Ven, bajen la mano y no sigan pasando vergüenza. No le hagan pasar vergüenza a los demás. Ustedes sabían que esa es de las cosas más maravillosas que a usted le ha pasado. Usted fue bautizado y usted no lo celebra. Usted celebra su fiesta en la carne. Ay, si alguien no lo felicita en su cumpleaños. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del espíritu es espíritu. Y usted no celebra que nació de nuevo cuando fue bautizado. Levanten la mano.
¿Quién sabe la fecha en que se confirmó? Levante la mano. Bueno, no hagan pasar vergüenza a los demás. Ustedes no celebran que recibieron el Espíritu Santo. ¿Ven? Así yo celebro el 13 de enero. El 13 de enero, cada 13 de enero celebro cuando escuché la voz de Dios que me dijo, yo quiero que tú seas sacerdote. Celebro el 25 de diciembre, porque en ese 1987 escuché la voz audible de Dios. La única vez que lo he escuchado. Celebro el 27 de abril, porque ese día fueron a orar por mí, yo a punto de morir, y la sangre se detuvo y me curó. Y así, como yo lleno mi librito de mi calendario litúrgico y yo vivo celebrando las cosas que Dios hizo en mí y así no pierdo la memoria. Además, como tengo 54 años, dentro de poco estoy olvidándome, así que para que no me olvide, sigo celebrando las cosas que Dios hizo en mí. Aunque los jóvenes, porque no hace falta ser 54 años, hay jóvenes de 20 que tienen mala memoria. Y hay ancianos que tienen la mejor memoria del mundo porque lo recuerdan todo. Le recuerdan hasta a la nieta cuándo fue que se bautizó. La nieta no lo sabe y la abuela dijo, sí, fue el 25 de febrero. Porque la abuela celebra y la nieta no. Aprender a celebrar la fe, aprender a cantar las maravillas que de generación en generación su pueblo ha recibido. Si usted no celebra, usted no vive la fe. No la goza y no lo lanza a cantarle a los demás esas maravillas. Otra de las grandes maravillas es el don del Espíritu Santo. Qué misericordia de Dios. Cuando la iglesia recibió el don del Espíritu Santo, la iglesia se transformó. Y la iglesia tiene que renovarse de vez en cuando, porque de vez en cuando le sale otra vez la nota de juicio, de dureza y de burocracia a la iglesia. Y tiene que maquillarse con la obra del Espíritu, de ternura, de acogida, de alegría y de cercanía. El Papa nos está pidiendo una iglesia cercana, una iglesia en la que todos se sientan acogidos. De hecho, la credibilidad de la iglesia se basa en el camino de misericordia, porque la justicia será necesaria definitivamente. Pero el Papa Francisco nos está invitando a dar un salto más, un paso más, cercanía, y lograr que haya cercanía, acogida. Acogida, por ejemplo, para las mujeres que se han sometido a un aborto. El Papa Francisco, en este año jubilar, ha mandado a que las mujeres que se confiesen con cualquier sacerdote reciban el perdón. Hay restricciones normalmente, pero digo, en este año olvídense de esto. Todas las mujeres que hayan estado sometidas a un aborto, confiésense y reciban el perdón. ¿Y cuántas mujeres ya se han acercado y están esperando que comience el año para confesarse? Y así también reciben el perdón todos los que han procurado, todos los que han ayudado, todos los que han inducido y todos los que han convencido a otros, y todos los médicos que lo han realizado, que se quieran confesar, que reciban también el perdón. ¿Cómo acoger de una manera creativa y adecuada a los divorciados que se han vuelto a casar? Muchos se sienten excluidos. Y hay que preguntarle al Señor, ¿por qué camino tenemos que andar? Hubo un signo de la familia, se reflexiona. Eso es un signo de misericordia de una iglesia que está buscando que nadie se sienta apartado de la fiesta. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que seguir encontrando los caminos adecuados. No querer hacer justicia por cuenta propia. Nadie puede decir, no. Si yo estoy divorciado y vuelto a casar, yo conozco una persona que dice, yo voy a comulgar aunque me vaya al infierno. Al paso. Vamos a reflexionar y vamos a encontrar los caminos del Señor como iglesia, en una comunidad en la que todos podamos descubrir los signos hermosos de la misericordia. Que hay muchos signos. Veamos algunos de ellos. Algunos son muy visibles. Por ejemplo, uno de ellos es el orden sacerdotal, los sacerdotes. Tener sacerdotes
en la iglesia es tener ministros de la misericordia. Sacerdote es un regalo para la iglesia, aunque sea refunfuñón. La jerarquía viene a través de una ininterrumpida sucesión apostólica. ¿De qué? De generación en generación. Nadie, yo no soy un obispo, sino yo sé que hay un obispo que me ordenó a mí, que otro que me ordenó a ese, que se le ordenó a otro, que se le ordenó a otro, que se le ordenó a otro, y eso hasta el primero. Una sucesión ininterrumpida. La fuerza que tiene un obispo es la sucesión apostólica. Entonces, claro, el ministro siempre es un ser humano. Puede tener sus frustraciones, puede tener sus días malos, puede tener sus problemas, puede tener sus debilidades. Es más, la misericordia de Dios es tal que incluso cuando un sacerdote está en un pecado mortal gravísimo, cuando él celebra allí, el sacramento sigue siendo el mismo. Porque Dios no va a permitir que ni siquiera los pecados de los ministros impidan que el ministerio santo que ellos tienen puedan llegar a los fieles. Igual en la confesión y en todo. El ministerio es santo, aunque no sean santos, y hay muchos pecadores. No podemos negar el don. No podemos negar, a pesar de la caída, que el sacerdote es un ser especial y misterioso, como decía el padre Emiliano. Un ser misterioso. Es un roble en medio del jardín de la iglesia, que mientras uno cae y hace mucho ruido, muchos otros van subiendo y levantándose poco a poco. Créanme que son mucho más los que se levantan que los que caen, aunque hagan más bulla los que caen. Ha habido situaciones incluso vergonzosas. ¿Y por qué negarlas? Vergonzosas desde el principio. Tenemos sucesión apostólica de la vergüenza, ¿eh? Vámonos a los apóstoles. Pedro negó al Señor. Imagínense, mano derecha de Dios, de Jesús, que le preguntan 3 veces: yo no conozco a ese hombre. Imagínense. Después viene Tomás, que si él no ve, que no cree. Vienen Santiago y Juan y dicen que le pidieron sentarse cuando estén en el reino de la gloria a la derecha y a la izquierda. Querían una botella. Así todos. Y para colmo de madre, hubo uno que hasta lo vendió. Yo todavía no he visto ninguno que haya vendido al Papa. Así que el más grave, Judas. O sea que parece que las miserias en los apóstoles es desde viejo eso. Pero a pesar de esto, la iglesia sigue siendo profundamente bendecida. La unción de los enfermos. Esa es otra de las perlas de misericordia. Cuando se invita al sacerdote a visitar, porque si bien es cierto que visitar a los enfermos es una obra de misericordia, es mucho mayor obra de misericordia confortarlos espiritual y físicamente. Y un ministro del sacramento de la unción es capaz de otorgar la gracia de confortar a un enfermo. Y todavía más, especialmente cuando es un moribundo. Señores, yo tengo unas historias de amor que podría pasarme una hora entera, como le he pasado ahora, contando nada más las bellas historias de moribundos, cómo entregan sus vidas y fruto del sacramento de la unción son profundamente bendecidos. Otra perla en la iglesia de misericordia, la oración por los difuntos. Qué belleza es saber que la misericordia de Dios va más allá de la muerte. Y los pecados nuestros pueden ser perdonados. Y la misericordia de Dios nos alcanzará aún después de la muerte. Y podemos orar. Y hay novenarios, misas por los difuntos, exequias. Pedimos por los muertos. Pedimos por los difuntos como ya pedían por los difuntos en el libro de Macabeos. También sacramento de la confesión. Otra de las grandes perlas de misericordia. Karl Rahner decía, teólogo, uno de los más grandes teólogos del siglo XX, decía que no hay mayor promoción humana que un hombre que llegaba pecador al confesionario y salía tocado por la gracia y perdonado completamente. Qué bella promoción humana, el hombre nuevo. Y eso es lo que genera el sacramento de la confesión. Es un sacramento, un regalo pascual que otorga Jesús después de que resucita. Juan capítulo 20.
Reciban el Espíritu Santo y a quienes ustedes les perdonan los pecados, les quedan perdonados. Santa Faustina Kowalska, religiosa polaca. Su canonización, yo recuerdo que tuve la dicha de estar en abril del 2000 en Roma. Ella era un apóstol de la misericordia y ella decía, hablaba de la confesión como fuente de misericordia. Miren lo que decía uno de sus diálogos en el diario de Santa Faustina Kowalska. Di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación legana, ni celebrar algunos ritos exteriores. Basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Qué belleza esta revelación. Saber que no hay que hacer ninguna peregrinación. Basta acercarse con un corazón humilde y la misericordia de Dios se revela, perdonando el pecado. Es como un hospital de la misericordia, el confesionario. Y qué belleza cuando hay un sacerdote listo, como está hoy el padre Robert, listo para que si alguno quisiera confesarse, lo avisé un poco tarde, pero si alguno quisiera confesarse, puede ir a ese tribunal y encontrar que el tribunal del juicio se transforma en tribunal de la misericordia. Y por último, la Eucaristía. Qué gran regalo. Allí sí que hay, como dicen. Este es el gran regalo a la iglesia y a los creyentes. Juan Pablo II en Iglesia de Eucaristía decía que el sacrificio eucarístico es sacrificio, presencia y banquete a la vez. ¿Cuánta fuerza en esta frase? Es Cristo con su misericordia que nos invita inmerecidamente. Santa Faustina Kowalska en su diario expresó de la Eucaristía, miren qué expresión más bella, dice así: oh Santa Hostia, en que está oculto el cuerpo y la sangre del Señor como testimonio de la infinita misericordia hacia nosotros. Oh Santa Hostia, en la que está encerrado el precio infinito de la misericordia que compensará todas nuestras deudas. Oh Santa Hostia, en la que encierra la fuente de agua viva que brota de la infinita misericordia hacia nosotros. Oh Santa Hostia, en la que está guardado el remedio para todas nuestras debilidades, que emana de la infinita misericordia como de una fuente para nosotros. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre las tinieblas y las tormentas interiores y exteriores. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza en la vida y en la hora de nuestra muerte. Oh Santa Hostia, nuestra única esperanza entre los fracasos y el abismo de la desesperación. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando las dificultades excedan mis fuerzas y cuando mis esfuerzos resulten inútiles. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi corazón comienza a temblar y el sudor de la muerte me bañe la frente. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando mi vista se apague para que todo lo que es terrenal y mi espíritu vea por primera vez los mundos desconocidos. Oh Santa Hostia, confiaré en ti cuando tu juicio resuene sobre mí. En aquel momento confiaré en el mar de tu misericordia. Fíjense esa monjita, qué expresión delante de la adoración eucarística. Está en el diario de Santa Faustina, en el número 136 de su diario. Qué belleza de expresión ante un Dios que dice: dichosos los misericordiosos, porque ellos verán a Dios. Estamos encontrando a un Dios que en su misericordia sufre con los que sufren. Oigan lo que voy a decir ahora. Estamos delante de un Dios simpático. No se me rían. Simpateín significa el que sufre con el otro, el que es compasivo. Claro, nosotros llamamos simpático a otra cosa, pero es el consufriente, es el que sufre. No solamente que está presente en el que sufre, sino que sufre con él. Ese es el Dios simpático. Esa es la simpaticura de Dios, aunque nos haga reír la expresión. Es Cristo encarnado, es Cristo que simpatiza con la humanidad, que sufre con ella. Benedicto XVI en la Spe Salvi decía: el hombre tiene un valor tan grande para Dios que Dios se hizo hombre para compadecer. Él mismo con el hombre de modo muy real en la carne y la sangre, como nos lo manifiesta en la pasión.
Por eso Dios debería decir, dichosos los simpáticos, pero eso suena muy raro. Dichosos los compasivos, dichosos los misericordiosos. Los que han hecho obras de misericordia serán dichosos. El juicio final, señores, ante Dios, el juicio final está basado en la categoría misericordia. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar y estuve enfermo. Obras de misericordia. Es sobre las obras de misericordia sobre las que hay salvación. Un Dios que ha manifestado misericordia para que nosotros seamos dichosos, practicando la misericordia. Y la primera dichosa, ¿quién es? María, la primera bienaventurada. El mayor acto de compasión de un ser humano es hacer venir a Dios al mundo. Ningún otro ha podido hacerlo. Solamente María diciendo sí. Es la madre de la misericordia. Es la madre de las obras de misericordia, porque no hay obra de misericordia más grande que decirle sí a Dios para que Dios venga al mundo. Ninguna otra persona, ninguna otra criatura va a poder tener una obra de misericordia como ella. Ella, María, se compadeció de la raza humana al decir sí. Por eso es madre de misericordia. Y por ese sí es alabada y es aclamada. ¿Quiénes la alaban? Primero, el ángel Gabriel. Dichosa María. De allí viene la encarnación. Va a donde Isabel, dichosa María. Todo el mundo le llama bienaventurada. Y al final ella reconoce que no son ellos dos solamente. Dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Ella es la bienaventurada por excelencia. Por eso ella anuncia que su generación, la de Dios, llega de generación en generación, porque Dios ha tenido misericordia con nosotros. Navidad es misericordia. Navidad es celebrar la misericordia de la cercanía de Dios. Y el Magnificat es el primer cántico de Navidad. Es el primer villancico. No hay cántico más hermoso que cantar que Cristo Jesús ha venido al mundo y se ha encarnado en el vientre de María. Y por eso la llamarán a ella bienaventurada. Y ella es la mujer privilegiada para cantar Navidad, porque ella no tiene que ir al pesebre. Ella es pesebre. Ella lleva al Salvador al mundo. Ella lleva al Salvador en su propio seno y nos invita a nosotros también. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Sin ella no hubiéramos salido de la oscuridad. Por eso el Papa Francisco está buscando renovar la iglesia. Cada papa tiene una nota. Cada papa tiene una nota particular. La nota del Papa Francisco, ¿cuál es? La misericordia. Y ha querido hacer un año jubilar. Este 8 de diciembre el Papa Francisco inaugura el año del jubileo de la misericordia. Se abrirán todas las puertas de todas las catedrales. Recibirán indulgencia plenaria. No hay ningún pecado ni ninguna pena que pueda quedar sobre aquellos que peregrinen adecuadamente hacia la puerta de la misericordia de cada catedral. El 8 de diciembre, que también se cumplirá en ese día los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, que abrió San Juan 23 y que va a cerrar el futuro San Pablo VI, porque es beato y este año próximo va a ser canonizado. Santos que nos hablaron a través de la historia. La bula de convocación de Francisco dice así: el domingo siguiente de ese día, tercero de Adviento, se abrirá la puerta santa en la Catedral de Roma, en la Basílica de Letrán, y sucesivamente se abrirá la puerta santa en todas las basílicas papales. Y el mismo domingo establezco que en cada iglesia particular en la catedral, que es la iglesia madre para todos los fieles, o en la concatedral o en una iglesia de significado especial, se abra por todo el año santo una idéntica puerta de la misericordia. 13. El 13 de diciembre en nuestra catedral se inaugura, se abre la puerta santa a las 5 de la tarde. A partir de entonces, la puerta de la misericordia de la catedral estará abierta. Y ella será una boca que nos estará cantando durante un año entero que la misericordia del Señor llena la tierra. Qué hermoso es ese Salmo 136. Búsquenlo después. Es un salmo, una letanía,
que canta y no sé qué, porque es eterna su misericordia, porque es eterna su misericordia. Y qué alegría es cantar las misericordias del Señor de generación en generación. Navidad es misericordia. Y si usted no ha conocido con un corazón humilde el significado de la cercanía de Dios, usted se está perdiendo de la fiesta. Acérquese a la fiesta, maquíllese de alegría y descubra la presencia divina en el corazón y descubrirá una alegría que no se irá jamás. Ahora les invito, todos tienen una oración. Una oración, tómenlo, pónganse de pie. Es una oración de Sor o Santa, porque es Santa, Santa Faustina Kowalska. Ella la compuso en el 1937. Jesús es el misericordioso y Jesús es la misericordia. Y nosotros estamos llamados a transformarnos en misericordia. Vamos ahora a leerlo juntos. Traten de seguirme, ¿eh? Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus sufrimientos y quejas. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mi prójimo, sino que siempre tenga una palabra de consuelo. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y estén llenas de buenas obras, para que sepa hacer mi prójimo exclusivamente el bien y cargue sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, venciendo mi propia fatiga y cansancio. El reposo verdadero está en el servicio al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincero incluso con aquellos que sé que abusarán de mi bondad. Y yo mismo me cerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose en mí. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Ayúdanos a preparar una auténtica Navidad. Ayúdanos a hacer que cada Navidad sea diferente y que cada Navidad produzca transformación en nuestra vida. Y no lo haremos, Señor, siguiendo reglas. No lo haremos ni siquiera haciendo costumbres, sino dejándonos bañar de tu misericordia y reconociéndote como el Dios que se ha acercado al mundo y a nosotros. Gracias, Jesús. Eres el Dios Emmanuel. Eterna es tu misericordia. Y te alabamos y te bendecimos, porque en ti confiamos, que moriste en la cruz, resucitaste al tercer día, derramaste el Espíritu Santo y ahora, Señor, derramas tu Espíritu en el mundo y en tus creyentes para renovar la faz de la tierra. Gracias, Señor, por esta Navidad que se avecina. Gracias, Señor, por este día en que hemos escuchado esta buena noticia en nuestro país, en que se defiende la vida. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza de que estarás con nosotros siempre, todos los días de nuestra vida. Amén. Todo mi ser a Dios celebra y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor. Todo mi ser a Dios celebra y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor, porque ha hecho maravillas, porque ha hecho maravillas.
su condición, y por siempre me llamarán bienaventurada, escogida.